Saludos. En esta ocasión les vamos a presentar un video muy interesante, más corto, pero sumamente interesante, con una información, yo diría que debe interesarles a todos. Tiene también que ver con la situación del fenómeno ovni que se está desarrollando en la zona del Bosque del Yunque hace muchos años. Hoy vamos a presentarles un segmento de unas declaraciones que nos dio el señor José Antonio Fontanes, quien trabajó en el sector del Bosque del Yunque por muchos años junto a varios compañeros en unas labores relacionadas a su área de trabajo allí en el bosque. Lo interesante del caso es que Fontanes y sus amigos, sus compañeros, fueron testigos accidentalmente en todas las ocasiones de 4 eventos de caídas de naves aparentemente extraterrestres o extradimensionales, no se sabe, tripuladas por seres no humanos, seres pequeños de cabezas abultadas, etcétera. Y ellos vieron las operaciones de rescate y de captura de estas naves, sus restos de seres que capturaron vivos. Todo eso lo pudieron ver ellos en estas ocasiones. 4 ocasiones. Mucha gente habla de la situación de Roswell en el año 47, pero en esa zona del Yunque, en cuestión de 3 o 4 años, se produjeron 4 incidentes de ese tipo, de los cuales no se ha dicho nada. Fontanes nos dio unas declaraciones especiales relacionadas a lo que él y sus compañeros vieron. Todo eso va a ser presentado en una edición especial de este canal, donde vamos a informar lo que ellos vieron y vivieron en esas ocasiones. Okay. En esta ocasión, Luis, vamos a presentar un segmento de las variadas declaraciones que nos dio Fontanes sobre incidentes vividos por ellos allí. Lo que vamos a presentar hoy tiene que ver con algo que observaron ellos desde el sector de la torre de observación en el monte Britton, en el bosque. Ellos, habiendo sido testigos ya de varios incidentes de estas caídas de naves, capturas, etcétera, la participación militar en todos estos operativos, pues se fascinaron, se interesaron muchísimo con todo esto, ya sabían que era cierto, lo vivieron, lo vieron, pero sabían que estaban pasando muchas otras cosas. Y entonces se dedicaron, Luis, a en muchas ocasiones ir a eso de las 5 de la mañana, 5:30 de la mañana, a la zona del bosque y subir a áreas específicas en las montañas, especialmente la montaña que lleva hacia el monte Britton y toda esa zona, Picachos, etcétera. Se iban primero por las veredas, luego se iban por la montaña, a pulmón, por entre el bosque, subiendo. Y fueron testigos de muchas cosas. En este caso, Jorge, no iba solo. No. Eran varias personas. Eran ¿no? como 5 o 6. Él, sí. Su hermano y varios compañeros. O sea, que no podemos decir que esto es una sola persona que quizás se imaginó, que se durmió en el camino, que se mareó y soñó con esto. No, es que fueron varias personas las que tuvieron el avistamiento, y el caballero no es una sola vez que lo ve, junto a otras personas más. Que esta es la parte bien importante. Él vio otras cosas. Vieron las caídas de estas naves allí, cómo recuperaron las naves, los restos, los cadáveres, los seres que capturaron vivos, todo eso. Pero vieron otras cosas, entre ellas esto que vamos a discutir. Eso es lo que vamos a ver hoy. Okay. Esto es una parte de la entrevista completa. De todo lo que nos explicó Fontanes de lo que ocurrido allí. O sea, pero sacamos este segmento como un bocadillo, vamos a decir, para hacer embocadura, para que empiecen a coger el sabor de lo que van a ver luego, cuando él hable en el especial sobre las caídas de estas naves allí. Así que les invitamos a que se suscriban, denle like, share, ¿verdad? Si conoce personas que han tenido esta experiencia, bien importante que, ¿verdad?, le hagan llevar esto para que se siga expandiendo la gama de testigos que hay en Puerto Rico, la cantidad de testigos que hay y los nuevos que no han querido hablar, pues que vayan y visiten a Jorge a la página de él, Jorge Martín Miranda, en Facebook, sí. Y se puedan comunicar en tu teléfono, Jorge. 787-363-5247. 787-363-5247. Quería decir, este incidente que él va a narrar ahora fue en el monte Britton.
En el Monte Brito, en el tope, hay una torre de observación. Sí. ¿Ok? Ellos fueron a ese lugar bien temprano en la mañana, 5:30 de la mañana, algo así, 6 de la mañana llegaron. Y desde allí vieron algo que les impactó. Cómo apareció una nave en el cielo, tipo plato volador de gran tamaño, que descendió frente a ellos, llegó abajo, al suelo, al pie de la montaña, y ellos vieron todo lo que ocurrió allí. ¿Okay? Una nave con seres en su interior, una nave tipo disco, metálica, plateada, con una cúpula cristalina, a través de la cual vieron un sinnúmero de seres haciendo algo allá dentro de la nave. Y eso duró como media hora o 40 minutos, más o menos. Pero escuchen lo que él va a decir, ¿ok? Y también hay una ñapa, cuando él explica cómo en otras ocasiones iban y subían por esa misma montaña a ciertas áreas, arriba en el bosque, y veían este tipo de seres humanoides pequeños que vieron en las naves, aparentemente explorando el bosque, examinando rocas, examinando árboles, el agua, la maleza, y que incluso había una roca que le llamaba mucho la atención a estos seres. Y eso lo vamos a ver ahora en el video. Con aparentes partículas doradas, no sabe si era oro o qué era aquello, pero vamos a ver primero lo que él dice y después comentamos, ¿okay? Así que vamos con el video. Continuamos en entrevista con el señor José Antonio Fontanes. Fontanes, increíblemente, aparte de esos 3 incidentes en que usted vio naves caídas y rescate de criaturas extrañas, humanoides, allí por miembros de la milicia de Estados Unidos y personal especializado de esto, con ropa de anticontaminación, etcétera, hay otro incidente que usted nos estaba relatando fuera de cámara, que ocurrió en el 94 también, que fue posterior al incidente de la caída de la nave que vieron en Pico del Este. ¿Dónde fue eso? ¿En qué área del bosque ocurrió eso? Visto, algo así. Ah, por el Monte Britton, ¿dónde está la torre? Ok, ¿quién estaba con usted? Estaban los compañeros de trabajo. Ok, ¿y por qué estaban ustedes allí? Porque queríamos subir temprano a ver si encontrábamos algo. Ok. Pero ya nos habían dicho que ahí siempre se mantenían mucho. Y yo dije, pues para allá que vamos a madrugar yo. Yo voy a madrugar yo bien temprano. Ok, vamos a explicar algo para las personas que puedan escuchar esto en el futuro. Cuando ellos vieron los primeros incidentes de caídas de naves y recuperaciones oficiales por militares allí de estos seres y de las naves, ellos adquirieron una gran curiosidad, José y sus compañeros de la autoridad de carretera, y se dedicaron a investigar por su cuenta qué era lo que ocurría allí en el bosque, y se internaban en distintas áreas del bosque del Yunque, buscando ver qué cosas estaban pasando, y vieron una serie de incidentes y de situaciones bien importantes y bien interesantes. Una de ellas es esta de la que estamos hablando. ¿Ustedes subieron ese día a qué hora? Eran como las 6 menos 25 por ahí. ¿De la mañana? De la mañana. ¿Era día de trabajo o día aparte que ustedes fueron? Día de trabajo. ¿Día de trabajo? Sí. Ok, ¿y cómo se internaban allá arriba? ¿Cómo entraban para allá arriba? Subieron por la vereda. O sea, no por la carreterita. No, por la vereda. ¿Por qué usaban la vereda? Porque ahí no veía a nadie. Por la vereda. Ok, ¿y cómo evitaban que viesen los vehículos de ustedes y supiesen que ustedes estaban allí? Porque nosotros parqueábamos en el área de recreación abajo. Ok. ¿En la piscina? Ajá. Ok. Ustedes llegaron allá arriba ese día y se quedaron ¿dónde?
como nosotros nos parqueábamos allí, porque como tú sabes que eso es solo ahí, y bueno, los carros se los llevaban y todo. Pues nosotros los parqueábamos, estaban las oficinas de los forestales y esas cosas, ahí dejaban los vehículos. Y después subieron por el cajero, no tenían equipo pesado, lo subieron un dique, lo subieron cualquier cosa. Y como el dique le subo y la maquinaria, tú empujas palos y te metes por ahí para adentro y escondieron el equipo. Y para los efectos estaban trabajando allá arriba. Y ustedes lo que hacían era subiendo hasta arriba el bosque para ver qué encontraban. Sí, porque si ellos veían los cajos y veían la máquina, decían, pues estos están buscando otra cosa. Entonces nosotros usando la táctica, pues nos llevamos la maquinaria y decían, pues están trabajando allá arriba. Okay. No estaban trabajando nada, estaban chequeando allá arriba lo que había. ¿Y qué pasó ese día? ¿Qué vieron ustedes allí? Pues vimos cuando aterrizó la nave. ¿Qué hora sería cuando ocurrió eso? Ya era las 6. ¿De la mañana? Ya era las 6, pero había bastante neblina. O sea, que ustedes habían llegado mucho antes entonces. Sí, nosotros llegamos. ¿En la madrugada? Sí, porque queríamos ver. Okay. Ya, porque diría yo que ya a las 5:30 de la mañana nosotros estábamos allá arriba en el monte. ¿En Monte Britton? Sí. Ok, ustedes están allá arriba en el Monte Britton. Me dijiste hace un momento que estaban en el tope arriba de la torre de observación del Monte Britton. Sí. ¿Y qué vieron allí? ¿Qué ocurrió? Cuando bajó la nave. ¿Qué nave? La nave de los seres. Bajó ahí toda esa nave ahí completa, pero era grande. Y bajó ahí completamente ahí. Y ahí estuvieron un tiempo detenidos. Y después que hicieron todo eso que hicieron, de nuevo esa nave despegó. Y al despegar ahí fue que se vio que dejaron el canto como limpio. Se quemó lo que había. Porque ellos donde quiera que lo dejan como quemado. Y ahí se levantó, como te dije, levantaron y hacia el lado y se desapareció, no pudo ir arriba. Porque aquí hicieron un movimiento hacia arriba vertical, de momento se movieron en horizontal, sí. Y de entonces de ese punto en adelante se dispararon. Okay. ¿Cómo era esa nave que ustedes vieron? Esa era tipo plato, como tipo plato y la parte arriba como un copo, como un cristal. Así era eso. ¿Una cúpula? Ajá, como un cristal, como si fuera... Así como si fuera como una capotita, pero en redondo, sí. Que tenía cristales. Okay. Que se veía, se le podía distinguir las personas, lo que estaba dentro, los seres. ¿Y qué había dentro? Pues los seres esos, ¿Cuáles? los extraterrestres, estos. ¿De los mismos que habían visto antes? Sí. Se lo podían ver a través de la cúpula esta con ventana. Sí. Okay. Sí, porque nosotros teníamos... binoculares, andaban con binoculares. Yo tenía un muy bueno militar. Okay. ¿A qué distancia aterrizó ese artefacto, esa nave de ustedes? Yo te diría que como de aquí a ahí hay como unos 300 pies de distancia. Okay. En el monte. Sí. ¿Sintieron algún sonido cuando bajó esa nave? Sí, ¿Algún ruido? Sí, un ruido. ¿Cómo era? Ese ruido es como diferente a un avión, diferente a otra cosa. Cuando baja esa nave ahí. Y hace cuando arranca. Un ruido encogidito ahí. Y ahí arrancan. O sea, como algo que va cogiendo como velocidad. Y se desaparece. Ok, cuando se fue hizo el mismo sonido. El mismo sonido. ¿En algún momento vieron salir algunos de esos seres de esa nave? No, se mantuvieron dentro. Yo no sé qué chequeaban ellos, que se mantuvieron todo el tiempo dentro. Y mientras tanto, ¿qué hacían ustedes? Observándolos por los binoculares y viendo ahí a ellos a través de los cristales, porque se veían cerca. Yo en el binocular mío tenía hasta luces. Era militar, una cosa grande. Y perdí eso y me dieron ganas hasta de llorar. ¿Y qué hacían esos seres dentro de ese artefacto? Pues se veía un movimiento dentro de la nave. ¿Cómo ustedes los observaban a ellos? ¿Ellos no los veían ustedes? Bueno, pues es que nos veían, que vieran a uno, ¿verdad? Pero como nosotros estábamos ahí de la misma, de eso, ¿verdad? Todos escondidos también observándolos a ellos.
Okay. Digo esto porque nos dijiste hace un momento Sí, que en el tope de la Torre del Monte Brito sí. hay unos bloquecitos Ajá, separados, separado equidistantes, que le dan la vuelta al tope al tope. y que ustedes miraban a través de esos huequitos De los huecos. y se ocultaban de que no los vieran ustedes. Arrodillado. Ok. ¿Qué tú crees que estaba pasando ahí? Bueno, ahí tenía que estar estudiando algo, porque se veía el movimiento de la nave esa adentro, se veían caminar y chequeando, ¿sabes eso que te digo? Miraban para afuera, miraban para allá, se veía el movimiento ahí y se oía como como algo, una voz extraña, porque es como un jeringonza. ¿Ese sonido era alto o bajo? Era alto, Alto, estaban hablando fuerte. alto, sí. Ok. ¿Qué pasó entonces, José? ¿No? Pues después que siguieron comunicándose entre ellos mismos, pues como te diría yo que tardaron como media hora en ese trayecto ahí detenido. Y a media hora, pues volví de nuevo y se oyó cuando el ruido de la nave, cuando se levantó, que hizo para allá y vamos para arriba y se perdieron. Ok. ¿Qué más pudieron ver ahí? ¿Ah? Ese día no vieron nada más. No, nos vimos observando ellos. Ok. Tengo entendido, José, de que en algunas ocasiones ustedes subían para allá, Sí. a escondidas, y se metían por la montaña hacia arriba, Hacia arriba. por medio del bosque. Sí. Y que estando allá adentro vieron una serie de cosas. ¿Qué era lo que ustedes veían allí? En el bosque adentro. Ahí veían los seres. Ujú. Sí. ¿Cómo eran esos seres? Pequeños. De los mismos que habías visto ya anteriormente, De los mismos que se llevaron. en las naves y todo eso. Sí. ¿Y qué hacían esos seres ahí? Ellos estudiaban mucho las plantas también. Las plantas. Plantas, piedra, cogían piedra. Y entonces les gustaba la piedra que le digo, que tenía como oro. Una piedra Ujú. que brillaba. No lo destacamos en ocasiones, pero me cogieron sacándole, porque darle pedazos, me dijeron, o lo sueltas o te tenemos que afectar. Y yo dije, no, pues yo la dejo ahí entonces. ¿Por qué? No querían que nos llevaran al de ahí, ¿no? Y tú lo que hacías era tratando de sacar esas partículas doradas de la piedra. Para ver qué era, porque era como oro. Ujú. Era como oro eso. Ok. ¿Y cómo esos seres examinaban las plantas, los árboles, las piedras, Tenía etcétera? como un equipo de ellos que observaban con eso. Y entonces observaban y se hablaban uno al otro, pero como eso es una jeringonza, tú no entiendes qué es lo que dicen. Ujú. Pues se observábamos todo eso. ¿Ustedes no les tomaron fotos o videos? ¿Ah? No, porque tenemos miedo que al hacer ruido o algo nos vieran. Ujú. Pero tengo entendido que en un par de ocasiones los vieron. Sí, nos vieron. ¿Y qué pasaba cuando los veían ustedes Cuando nos allí? veían a nosotros se desaparecían. ¿Cómo? Bueno, tú mirabas y ellos se veía que nos estaban mirando, pero enseguida hacían Bien rápido. bien rápido. Ok. Porque son rápidos, son bien rápidos. Tú me dijiste que tú y tus compañeros estaban un día abajo, en la cascada Juan Diego. Ajá. Y pues faltaba un equipo y no podían trabajar porque le faltaba un equipo y decidieron subir Sí. por la cascada hacia arriba. Hacia arriba. Y vieron algo que no se esperaban. Ajá. ¿Qué fue lo que pasó? Y ahí vimos un ser. Ujú. Y ahí fue que vimos otro, estaban arriba. Eso, había uno abajo, que ese cuando cogimos como que se desapareció, se asustó. Ujú. Y no sé, pero yo creía que era ese nada más, pero que después subimos por una esquina que hay que se puede subir. Y arriba en el tope, arriba de eso, habían como tres ¿3 más? más. ¿Y qué hacían? Estaban observando con unos objetos que tienen ellos, observando todo eso ahí, las piedras, cogían mar, diferentes plantas y cosas, y observaban todo eso. Ok. Ahora te voy a preguntar directamente sobre algo que me habías dicho. Una vez subieron por ahí
Y bastante arriba se encontraron que había una cascada Sí. a la derecha. Ajá. Y notaron que había un hueco, Un hueco. detrás de la cascada. Sí. Y se metieron por ahí, ¿qué encontraron? Pues encontramos que era algo que tenían ellos ahí. ¿Cómo era eso allá adentro? De hecho, eso era un hueco, lo que nadie se imaginaba y todo el mundo decía, pero ¿qué habrá por dentro de ese hueco? Bueno, como esto podemos probar es subiendo, tú sabes, nos metimos, entonces preparamos unos ganchos en varilla con una soga y lo tiramos que se encajaran y jalábamos duro y se encajó. Y subimos por ahí, subiendo y subimos arriba y cuando subimos ahí encontramos que habían bastante como estudios de ellos. Tenían como unos, yo te diría como si fuera un escritorio, vamos a decir así de ancho, pero tenía un montón de luces y un montón de cosas ahí y ahí pues, ahí cogimos miedo porque esos tenían como si fueran armas. Y ahí nos asustamos y si nos tiran o algo. Y ahí seguimos poco a poco bajando, uno a uno, bajando por la soga porque ellos nos vieron. Eso no se fueron. Eso solo se van, pero después nosotros sentimos que como que siguieron persiguiéndonos. Nosotros bajando y yo decía, nos están siguiendo porque yo siento que nos están viendo. ¿Pero eran seres o eran militares? No, serio. Seres. Ok, ¿y cómo era ese sitio allá adentro que ustedes vieron? Este era bonito, bien bonito y había mucha la piedra esa que te digo que parece oro. Ok, te pregunté por lo siguiente. La vez anterior a aquella que yo vine, tú me dijiste que ustedes se metieron por ahí y que se asombraron a ver que allá adentro había algo como si fuesen las paredes hechas en oro. En oro, eso, Liso, bonito. bonito, bien lindo. ¿Oro o bronce? Sí, wow, oro. Ok, ¿y qué más vieron ustedes ahí cuando entraron ahí? Porque nos dimos de cuenta que ellos estudiaban en esa área, como que ellos fueron los que arreglaron el sitio, vamos a decir. O sea que eso era algo hecho por ellos, no de acá. No de acá. Ok, ¿y por qué llegaste a esa conclusión? ¿Ah? Por que se nota que no era la naturaleza, era algo hecho por ellos. Ok, y con ese material que parecía ser oro. Sí, Era liso, las paredes eran lisas. eran lisas. Que tú me dijiste que eran lisas y semicurvas en un lado. Sí. Y que un chorrito como de Sí. rito de la cascada pasaba por ahí. Con un lagrimal, sí. Ok. En un momento dado ocurrió algo, tuvieron que salirse de ahí. Tú me dijiste que escucharon que alguien le gritaba desde afuera. Sí. Y cuando ustedes salieron eran forestales, entre comillas, Sí. uniformados, Ajá. que les dijeron que no podían estar ahí, que eso no era podían- restringido. Que esa era una área restringida que nos podían afectar. O sea, que ellos sabían que eso estaba ahí. Eso estaba ahí. Ok. Nadie te dijo nada por haber estado en ese lugar. Sí, que ni ponían documental ni decir que eso existía. Ok. Esa vez no los llevaron a las oficinas del portal de los forestales. No, lo que hicieron fue que como amenazar a uno. Otra vez lo mismo. Sí. Amenazaron, ustedes no han visto nada, no pueden hablar de esto, etcétera, Ustedes no etcétera. salen de este lugar, ni se lo digan a nadie, nada. Bueno, acabamos de ver el video del señor Fontanes y algo muy importante, hoy contamos, si oyen ruido de fondo es que contamos con un grupo de personas que hoy nos están viendo en vivo aquí, mientras estamos grabando en el día de hoy, así que tenemos casa llena, Jorge. Ya lo vi. Jorge, me está bien interesante y tú sabes que a mí me llama la atención esto de los minerales y eso en Puerto Rico y en el mundo entero. Este caballero describe que estas criaturas en ¿verdad? En una parte del video, ellos empiezan a examinar entre la fauna, todo, pero les llama la atención unas piedras que tienen este color tipo dorado. Son oscuras con partículas, muchas partículas. partículas, ranuras, con ese material dorado. Más o menos, algo. Sí, no quiero decir verdad que es oro, tú sabes, Exacto. pero porque, No se puede porque decir. hay varios materiales en el yunque y en otras partes de Puerto Rico que se pueden confundir con el oro. Ujú. Por ejemplo, existe la micabiotita,
existe la calcopirita, existe la pirita, y pues obviamente el oro tienen una similitud, ¿verdad? De ese color. ¿A qué tú entiendes de que ellos estaban pendientes a eso? Bueno, ellos examinaban, según lo que dijo Fontanes, todo. Las plantas, los árboles, la maleza, el río, todo, con unos aparatitos que tenían. Sí. Pero les llamaba especialmente la atención estas piedras raras, oscuras, que tenían estas partículas doradas. Por alguna razón, les llamaba mucho la atención. Eso fue lo que le provocó a Fontanes y a sus amigos mucha curiosidad. Y de hecho tomaron algunas de esas piedras, como él lo explicó, Sí. y empezaron a hurgarle, a ver si podían sacar parte de esas partículas metálicas doradas para ver qué eran. Bueno, Liz, yo no te puedo decir qué podría ser ese material dorado que estaba en las piedras. Pues tú mencionas varios minerales, etcétera, que se encuentran en el medio ambiente, más o menos en la zona del Yunque también. Pero sí hay una cosa que me llama la atención. En los lugares donde hay mucha actividad ovni y de este tipo de seres, estas naves, etcétera, tiende a haber unos minerales muy importantes. El principal es el oro. Segundo, el cobre. Y tercero, el molibdeno. ¿Okay? Además, en el Yunque hay mucho cuarzo también. Y el cuarzo está asociado al oro también. Sí, tiene unas cualidades energéticas que ¿verdad? Okay, por eso no me atrevo a descartar que esas partículas fuesen oro. Y que a eso se debía que los militares estaban bien atentos a que ellos no sacasen muestras de aquel material, de aquel mineral, lo que fuese. Okay. Bueno, pero dejando eso aparte ya, porque esto es una especulación lo que estoy diciendo ahora. Pues llama la atención lo que ellos vieron allí. Ellos están allá arriba, mirando desde lo alto de la torre del Monte Britton, tienen binoculares, y ven esa nave que llega, una gran nave tipo disco, plateada, que baja del cielo, haciendo un sonido, como decían otros testigos que tenemos de la zona del Yunque, sí. Nos han dicho lo mismo, cómo estas naves se mueven y el sonido que hacen. Entre un sonido de una turbina y un relámpago, como un eléctrico o algo. Y hasta que bajan. Aquello descendió. Ellos ven que están haciendo algo allá abajo. En ningún momento los seres abandonaron la nave. Estaban dentro de este salón en el centro, bajo esa cúpula cristalina, haciendo algo. Estuvieron media hora, 40 minutos en ese tipo de actividad. Y luego se van. Sí, ¿Okay? pero ya ellos estuvieron preparados ya con binoculares y eso, porque ya ellos habían tenido avistamiento. Y ellos deciden, vamos a irnos más temprano. O sea, nosotros un ejemplo, correcto, ¿verdad? No sé la hora exacta, pero entramos a las 8 de la mañana, pero vamos a irnos a las 5 de la mañana. Estamos ahí arriba y bajamos a la hora de trabajar y empezamos nuestras labores normales, pero vamos a ver qué es lo que está pasando ahí arriba. Exacto, vamos a subir bien temprano, antes de comenzar nuestras labores en sí. A ver qué podemos ver. Dejamos nuestros vehículos abajo, nuestros vehículos de trabajo, diggers, etcétera, para el trabajo que ellos hacían, y subimos. Y ya a las 7 de la mañana, pues bajamos. 7:30 bajamos. Y continuamos nuestra labor, sin afectar nuestro trabajo, ¿no? El asunto es que vieron esto, ¿ok? Y también vieron lo otro de cómo estos seres exploraban la zona. Ellos los vieron de cerca, haciendo esta actividad. Dicen que cuando se acercaban mucho, que los seres los veían, que les miraban, de momento hacían, se iban, son muy rápidos, muy, muy ágiles, muy ligeros. Y eso, pues, lo que él dice nos corrobora lo que han dicho muchos otros testigos de esa zona, ¿entiendes? Sí, eso lo describe muchas personas, de hecho, en otras partes de Puerto Rico, que estos seres, tú logras entrar en contacto con ellos, ellos se mueven, suben árboles, bajan, sí, corren de lado a lado. Son muy rápidos, muy ágiles, como celaje, dicen las personas siempre. Se van. Quiero decir algo, ¿ok? En honor al señor Fontanes. Yo contacté por primera vez al señor Fontanes allá por el 2006, ¿ok? Su hermano me dio una información sobre algo de lo que él y sus compañeros habían visto, y yo pues hice contacto en su residencia con el señor Fontanes, y él pues, aunque al principio estuvo un poquito sorprendido, y reacio a hablar, pero lo hizo, estuvo dispuesto, nos dio información
sobre los incidentes de los estrellamientos que él había visto allá arriba, ¿okay? Él y sus compañeros. Luego lo contacté nuevamente, hace unos años atrás, hace poco, porque yo le había dicho de que no publicaría las informaciones hasta tanto él no me diese permiso final para hacerlo, o como él me había dicho, si me ocurre algo, pues entonces lo publicas todo, porque esa información es bien importante. Esto tiene que conocerse porque esto es algo increíble y está pasando allí en el Yunque, ¿okay? Cuando yo me comunico con él hace poco, recientemente, hace un par de años atrás, pues lamentablemente me entero de que él está sufriendo cáncer y está en una situación bastante difícil de salud. Le pregunto nuevamente si está dispuesto a hacer públicas estas informaciones y me dijo que sí, y que ahora más todavía, porque como está afectado de esta enfermedad, él no sabía cuánto le quede de vida y él quería que el público puertorriqueño se enterase de lo que está pasando. Así que en ese sentido yo le quiero expresar mi mayor agradecimiento y decirle, ¿verdad?, que para mí es un honor que él haya dado un paso al frente y nos haya confiado esta información. Un caballero muy valiente, porque personas con salud, ¿verdad?, hoy en día no se atreven a hablar de este tema por miedo. Y es muy valiente de su parte dar esta información para el pueblo de Puerto Rico, ¿verdad?, y el mundo entero. Y de hecho, de alguna manera se enteraron de que él me ha estado dando estas informaciones y ha recibido ya varias visitas en su residencia de un personal militar, ¿ok? Llegan en un vehículo grande, oficial, varios individuos, unos vestidos de civil, otros vestidos con ropa militar, y un oficial aparentemente de alto nivel, e insisten en entrar a su casa a hablar con él. Él nunca lo ha permitido, porque algo le dice que no confíe. ¿Okay? Pero ya se percató de que aparentemente saben que está hablando de las cosas que se vieron, y están pendientes de la situación. Curiosamente, como el caso de Carlos Guerra, que lo visitaron luego del incidente que tuvieron en el área de Colina del Yunque. Exacto. En ese sentido, pues queremos mostrarle estas informaciones. Esto solamente, como dijimos, una embocadura, vamos a decir así, para lo que viene en el especial, donde van a estar todas las informaciones completas. Nosotros dijimos que íbamos a comenzar a revelar qué es lo que ocurría en el Yunque y en otras zonas de Puerto Rico. Finalmente, la realidad de lo que ocurre, y lo estamos haciendo, estamos cumpliendo con nuestra palabra. Es solamente una instancia, ¿ok? Un testigo viene real, mucho más, viene mucho más. Testigos reales, testigos serios, personas muy serias, respetables en la comunidad, los cuales han tenido sus experiencias propias, y lo que más me sorprende a mí, Jorge, es que no estaban solos. Muchas personas, y obviamente tú sabes que yo cuestiono 20 cosas, y el que la persona no estuviera sola es un detalle bien importante, como le ha pasado a otras personas en esa zona. Ellos eran 5 personas, ¿ok? Él, su hermano y otras personas que también trabajaban con él. Le voy a decir, ¿ok? Trabajaba con una agencia del gobierno de Puerto Rico que bajo contrato con el gobierno federal tenían que ir a trabajar a la zona del Yunque a hacer unos trabajos específicos para el servicio forestal, pero ellos pertenecen a una agencia del pueblo de Puerto Rico, ¿ok? Y durante ese trabajo que ellos hacían allí, en esas 4 ocasiones fueron testigos de caídas de naves y las operaciones que se hicieron allí para recoger las naves, los cuerpos, etcétera, etcétera, la captura de seres, porque vieron incluso cuando capturaron seres humanoides vivos y se los llevaron. Todo eso lo van a ver cuando pasemos el especial, ¿ok? O sea que el gobierno siempre ha estado pendiente cuando aparecen estas naves, han caído estas naves, ellos aparecen. Y se ha dicho siempre, los que estamos investigando estas situaciones allí, etcétera, que el gobierno federal, las agencias militares de inteligencia saben lo que ocurre en el Yunque y algo tienen que ver con lo que pasa allí, ¿ok? Y en este caso se ve claramente eso, por las cosas que él va a explicar cuando hagamos el especial, e incluso da información que indica que la alta dirección del Servicio Forestal de Estados Unidos en Puerto Rico, allí en el Yunque, está envuelta con lo que pasa también. Tienen conocimiento, junto con el personal militar. ¿Sí? Y se ha ido cambiando, ¿verdad? Según personas que yo conozco y probablemente tú conozcas, se ha ido cambiando los empleados forestales. En este momento. En este momento se han ido cambiando, rotando. Sí, no solamente eso,
Si tomas en cuenta los cambios que ha habido desde el huracán María hacia acá, Sí. bajo la excusa de los daños ocurridos allí, han ido cerrando cada vez más el yunque, el acceso al yunque, la oportunidad de que el público pueda acampar allí, estar varios días, varias noches, etcétera, etcétera. Ahora no se puede. Ahora Bueno, todo está muy restringido, áreas restringidas. Puedes ir, pero tiene que ser coordinado con el servicio forestal, tiene que ser un grupo Y específico. tiene que salir a las 5 de la tarde, ¿ok? Y hay muchas áreas restringidas. Hay mucho control sobre la zona. No se puede estar allí de noche. ¿Por qué? Por toda esta situación, señores. Sí. Ustedes lo van a ver. Sí, la excusa era que se perdía gente. Así que Ustedes lo van a ver. Recuerden, denle a la campanita, suscríbanse al canal, compartan estos videos y comenten. Para nosotros son importantes sus comentarios. ¿Qué piensan de todo esto que está surgiendo? De lo que está saliendo. Información seria y veraz. ¿Ok? Déjenos saber qué piensan. muchas gracias. Muchas gracias.